Estamos con un nuevo ciclo, una nueva edición del ciclo de emprendedores sustentables, que estamos repasando emprendimientos que se vinculan a buenas prácticas ambientales, economía circular y consumo sustentable. Y vamos a conocer de primera mano la experiencia de los emprendedores. En este caso nos acompaña Felipe Machado, que es ingeniero en biotecnología por la Universidad Hort Uruguay y tiene un posgrado en bionegocios por la Universidad de Quilmes en Argentina. Y Felipe es cofundador de IFA Biomateriales junto a Gabriela da Rosa, que es licenciada en bioquímica y magíster en biología, y Guadalupe Sonneveld, que es licenciada en diseño industrial también por la Universidad Hort. Y bueno, hoy nos va a contar entonces un poco qué es IFA Biomateriales. Bueno, muchas gracias, Ine. Después de la presentación no hay mucho más que decir. Agradecerte a vos y a la Fundación por tenernos acá y por permitirnos mostrar lo que estamos haciendo. Es algo sumamente importante para todos los emprendedores. Es algo sumamente necesario y agradecemos mucho esa posibilidad de mostrar las cosas que hacemos y de llegar a más gente para tener un cambio real en el ambiente. Bueno, entonces contanos un poco cómo surge IFA. Bien, IFA surge hace ya algún tiempo. Ya los años ya como que se empiezan a hacer un poco difusos. Surge hace más o menos 3 años. Surge en base a una charla TED, algo bastante extraño. Fue una idea de decir, al ser científicos, decir, podemos hacer esto es un desarrollo que se puede hacer. Fue algo más de curiosidad, si uno podía hacerlo o no. Lo empezamos a hacer, nos dimos cuenta que podíamos hacer eso, podíamos hacer un biomaterial y ahora les contamos más de qué tipo de biomaterial estamos hablando. Y a partir de entender que podíamos hacer un biomaterial vimos en realidad la potencialidad que tenía esto. Y entendimos que en realidad era algo que podía empezar a suplir, algo que podía empezar a cambiar un poco la estructura de los materiales de la región, que en realidad estamos muy acostumbrados a usar siempre los mismos materiales. Estamos acostumbrados a usar cemento, a usar un determinado tipo de material y no nos movemos mucho de eso. Y nosotros pensamos que podíamos empezar a tratar de mover un poco al mundo hacia lo que son los materiales sustentables. Es algo que viene a nivel mundial, viene cambiando, el chip viene cambiando y tanto las personas, que son lo más importante, como los gobiernos en realidad están intentando cambiarlo. Y nosotros lo que queremos en realidad es no quedarnos atrás. Queremos que Uruguay sea la bandera insignia de Latinoamérica en todo lo que es cambio de biomateriales. Nos proponemos eso, es un propósito bastante elevado. Creemos que tenemos la potencialidad de hacerlo y estamos en vías de. Bien, comentabas entonces que viste una charla TED, que por ahora nos diste la pista de que hablaban de biomateriales. Todavía no tenemos mucha información de qué son esos biomateriales. Dijiste que sos investigador, conversaste con tus socias, ya desde el inicio eran 3 socios que estaban trabajando en el proyecto. Desde el inicio no, desde el inicio fuimos 2 socios, era Gabriela y yo. Gabriela en realidad se unió al proyecto. Había empezado yo con la charla TED de a poquito, Gabriela tenía una idea muy similar, había visto la misma charla, se había copado mucho y dijo, bueno, hay que hacer esto. Se contactó por las casualidades de la vida y en realidad lo que hicimos fue decir, bueno, juntémonos, hagamos una sinergia, tratemos de empezar a hacer esto. Empezó a salir y después de un año, una vez que ya teníamos la formulación ya hecha, ya se unió Guadalupe al grupo y en realidad lo que nos dio Guada en realidad es una visión muy diferente de lo que son los materiales. Con su expertise en todo lo que es diseño, nosotros hacíamos materiales y hacíamos un cuadradito de material y estábamos sumamente copados, decíamos mirá qué bueno que está esto, mirá qué genial, esto es increíble. Y llegó Guada y nos dijo
está precioso el cuadradito, vamos a empezar a hacer formas nuevas, vamos a ponerle un plus de diseño, empecemos a cambiarle la forma, empecemos a que sea visualmente atractivo, a que sea algo que en realidad el consumidor final lo vea y diga, wow. Entonces ahí llegó Wada, empezó a cambiar la forma, le ayudamos en todo lo que es su tesis de grado, empezamos a mejorar las formas, empezamos a entender aún más cómo funcionaba el material y hoy en día estamos un poquito más adelante. Bien, pero todavía no nos has dado muchas pistas. Seguimos hablando del biomaterial, que es mejor para el ambiente, hablaste del cemento, pero hablaste del laboratorio, que se juntaron, que armaron un cuadradito, pero ¿de qué es ese material? Ahí va. Nosotros en realidad generamos materiales un poco diferentes a lo que los conocemos. Generamos materiales utilizando materias primas, residuos agroindustriales como materia prima. ¿Qué es un residuo agroindustrial? Un residuo agroindustrial es cualquier residuo que provenga de cualquier actividad industrial o cualquier actividad agroindustrial en este caso. Nosotros usamos cosas lignocelulósicas, es una palabra bastante rara para mucha gente. Lignocelulósico quiere decir que viene de un árbol, que tiene lignina. Viene de un árbol, viene de una planta, entonces nosotros usamos todos esos residuos que la industria no usa y que los desecha o los quema o los usa como ración muchas veces para los animales. Usamos desde trigo, rastrojo de trigo mejor dicho, se hace cuando se cultiva el trigo. Una vez que se cultiva, en realidad todo el material, se cultiva únicamente las semillas y en realidad la vaina del trigo en realidad es algo que se tira o algo que se usa como alimento animal y no se le da un otro fin que eso. Nosotros usamos eso como insumo, usamos por ejemplo aserrín, usamos cáscara de arroz, usamos cosas que la industria tira o quema para generar un material. Además de eso, lo que nosotros hacemos es, usamos eso como base y después a eso le damos un tratamiento específico y le agregamos un hongo. Le agregamos un hongo que nos va a actuar como pegamento. Para que se entienda un poco lo que es el proceso y para que todos puedan entender el proceso industrial o el proceso que nosotros entendimos, es un proceso sumamente sencillo que lleva mucho tiempo por la sencillez que tiene entender cada uno de esos pasos, pero lleva mucho tiempo optimizar y ese proceso básicamente es crecer mucho al hongo, ¿sí? Nosotros crecemos al hongo, generamos lo que se llama micelio, perdón, generamos un poco de micelio o bastante micelio. Ese micelio lo mezclamos con esos materiales agroindustriales lignocelulósicos, lo mezclamos con trigo, lo mezclamos con rastrojo de trigo, mejor dicho, lo mezclamos con cáscara de arroz, lo mezclamos con aserrín y después lo que hacemos es una mezcla y esa mezcla la colocamos adentro de un molde. Un molde que puede tener las características tridimensionales que uno desee. Imagínate una pelota, imagínate un cuadradito, como hacíamos al principio, pero desde una pelota hasta un cuadradito, lo que uno prefiera. Ahí adentro el hongo tiene la capacidad de empezar a crecer, va a empezar a consumir esos materiales de a poquito, empieza a crecer y una vez que empieza a crecer adentro del molde va a actuar como si fuera un pegamento biológico. Va a pegar todo y una vez que pegó todo, nosotros lo sacamos de ese molde, lo secamos y en ese momento de secado eliminamos al hongo. Entonces sacamos al hongo. Eso te iba a preguntar. Un biomaterial con el hongo vivo me generaba un poco de dudas de qué pasaba después con ese hongo. ¿Y qué hongo es? ¿Cómo es un hongo que no es peligroso? Es un hongo que es comestible en realidad, es un hongo que estamos habituados a utilizar. Es un hongo que crece en el ambiente y tiene la particularidad de que la medicina asiática lo usa hace cientos de años. Es un hongo que es totalmente inocuo para nosotros, que en realidad, además de generar biomateriales, se pueden hacer hasta medicinas con ese hongo y tiene esa particularidad de que no es para nada nocivo. Bien, así que estás usando un hongo que ya existe en la naturaleza y además estás dando uso a algo que es un residuo, en este caso agroindustrial. O sea que por ese lado cierra perfecto el biomaterial. Y mencionabas por ahí que tiene como distintas aplicaciones, que vino Guadalupe, les dio como ese toque de diseño. ¿En qué cosas se puede usar esto que decías de los moldes, una pelota, un cuadradito? Un cuadradito o lo que ustedes imaginen.
¿En qué lo podemos usar? En realidad, básicamente va a depender de dos cosas. En primer lugar, va a depender un poco de la formulación que nosotros hagamos. Este biomaterial tiene las características de que, dependiendo cómo uno lo crece, dependiendo un poco la formulación que uno haga, va a tener más o menos propiedades. Ya tiene muchas propiedades. Las propiedades que tiene es que es aislante térmico, es aislante acústico, es ignífugo o retardante del fuego, mejor dicho, y además es parcialmente hidrofóbico según la formulación que uno haga, y además es totalmente moldeable y totalmente ecológico. Vos me contás esas propiedades y yo pienso en el Espumaplas. Ahí va. ¿Sería como un reemplazo al Espumaplas? Ahí va. Teniendo todas esas propiedades y todas esas características, en realidad puede ser un gran reemplazo para el Espumaplas. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, o nosotros hoy en día tenemos un mínimo productos viables o algunos mínimos productos viables enfocados en lo que es la industria del diseño y la construcción. Esos mínimos productos viables en realidad son revestimientos acústicos o teselas de revestimiento acústicos y islas acústicas, ¿sí? Para que alguien que no conoce lo que es una isla acústica o lo que es una tesela de revestimiento acústico se lo imagine, cuando entra en un restaurante muchas veces ven cuadrados de Espumaplas. Eso lo que hace es disminuir el sonido que hay en el lugar, el ruido que hay en el lugar. Nosotros lo podemos hacer utilizando, en lugar de materiales contaminantes como la Espumaplas, utilizar materiales que son sustentables con el ambiente. Yendo un poco a lo de la Espumaplas, en realidad el gran problema o el mayor problema de la Espumaplas es las cosas de único uso. Cualquier producto que sea de único uso termina siendo un problema. Bueno, nosotros en realidad estamos buscando la alternativa de que, ya sea en packaging, ya sea en productos de único uso, como puede llegar a ser una bandejita o un vaso, tratar de empezar a reemplazar eso con este tipo de productos, con productos que son totalmente biodegradables, productos que en realidad uno los utiliza, los devuelve al ambiente y vuelven con todos los nutrientes que tenían en ese ambiente. O sea que, por un lado, pensando en la construcción, sería una alternativa, en algunos casos tal vez que al cemento, que sabemos que es una industria que contamina un montón. Capaz que en otros casos se me ocurre que capaz que es parecido a una placa de yeso, que también es un tema que después de que se usa esa placa de yeso, en general no tiene alternativa de valorización, entonces hay que descartarla. Entonces por ese lado me parece re interesante este nuevo material. Y para el tema de los embalajes de los productos, como vos decías, el Espumaplas es de un tipo de plástico que en Uruguay se recicla casi que nada y demora cientos de años en degradarse. Entonces pensar en una alternativa que bueno, después de que se use se puede biodegradar, me parece que es súper interesante. Contanos, decías las propiedades. Si yo estoy haciendo una obra en mi casa, que ¿podría usarlo como una placa, como si fuera una placa de yeso? ¿La puedo pintar? ¿La puedo atornillar? ¿Cómo es esa parte? Ahí va. Nosotros hemos probado lo que es un poco lo que es todas esas propiedades que yo te contaba. En realidad tienen un fundamento atrás. Tienen el fundamento de que nosotros ya evaluamos esas características. Evaluamos esas características con apoyo de ANI y de ANDE. Evaluamos todas esas características en el LATU. Nos dieron valores sumamente buenos. Cuando fuimos a hablar por primera vez con arquitectos, con diseñadores, lo primero que nos preguntaban era: buenísimos, o sea, visualmente sé que tiene esas características porque ya tienen el ojo entrenado, necesito un número. Fuimos a buscar, fuimos a hacer toda esta validación técnica en el LATU. Tuvimos muy buenos resultados, o tuvimos resultados que son muy similares a los que existen en el mercado. Y hoy en día lo que nos pasa es que estamos como en un pasaje entre laboratorio y producción, ¿sí? Sabemos que para suplir la determinada demanda de una industria necesitamos montar lo que es una planta. Pero para montar una planta en realidad
primero, como es un proceso biológico, tenemos que estandarizar todo el proceso. Eso es algo que ya vinimos haciendo, es algo que ya estandarizamos. Al ser un proceso biológico, el proceso de escalado que se le llama, ¿sí? Generar más material, es un poquito más complejo que capaz que con otro tipo de materiales o otro tipo de cosas. Es más complejo porque estamos trabajando con un microorganismo vivo. Entonces, nuestra idea ahora es generar una planta piloto. Estamos buscando hacer acuerdos con productores de residuos agroindustriales, generar una planta piloto con ayuda de estos productores de residuos, y una vez que generemos la planta piloto y estandaricemos el proceso a escala pequeña, sí ya montar una planta más grande. Hoy en día no estamos comercializando, básicamente porque estamos produciendo dentro de un laboratorio, estamos produciendo dentro del laboratorio del CBI+I, el Centro Biotecnológico de Investigación e Innovación, que es una incubadora de empresas que actúa como incubadora de empresas. Como estamos produciendo ahí adentro y no queremos que nos saquen porque les estamos ocupando todas las cosas con hongos, básicamente estamos buscando una alternativa, pero nuestro nivel de producción hoy en día es bastante pequeño. Nos permite producir mínimos productos viables como para empezar a tratar de interactuar con el público, para tratar de entender en realidad o facientemente qué es lo que quiere el público, entender bien eso, para después sí, cuando escalemos, darle a las personas lo que realmente quieren. Ahí va. Y creo que todo lo que estás contando es un buen ejemplo del camino del emprendedor, que uno empieza con una idea, empieza a explorar como a pequeña escala. Ustedes además que tienen el desafío adicional de que están trabajando, están generando conocimiento científico en un laboratorio, y eso después tiene que dar el paso al escalado industrial, esto que mencionabas, de armar una planta piloto para después dar el siguiente paso, y todo eso también requiere financiación, que comentabas que tienen financiación de ANI y de ANDE para validar esto del mínimo producto viable. Y también vi por ahí que les dieron un premio de Uruguay Circular. Nos dieron un premio. No sé si eso es un reconocimiento o aparte había algún premio económico. Ahí va, es el Uruguay Circular, que es Ministerio de Industria, ANDE, PEIS Uruguay, varias organizaciones. Nos dieron un premio por emprendimiento circular del año, el año pasado, y es un reconocimiento que nos sirvió mucho para hacer contactos, y además es un premio que involucra un asesoramiento. Ese asesoramiento nosotros estamos buscando usarlo con un ingeniero industrial, alguien que nos sepa decir o nos sepa indicar muchos de los equipos que vamos a necesitar, pero que hoy en día no existen en Uruguay al menos. ¿Sí? Entonces es como un montón de cositas, armar equipos totalmente nuevos, meternos en un laboratorio a generar determinado tipo de material, a trabajar con un hongo. Son un montón de cositas que en realidad uno tiene que ir poniendo como si fueran un castillito de bloques, y cada uno de esos bloques son hazañas para nosotros que vamos cumpliendo para poder llegar a la meta final, que es empezar a poder comercializar esto. Sí, ahí va. Y bueno, también destacar el valor de hacer esto por primera vez en Uruguay, y este camino que ustedes están avanzando, ya cuando vengan otros será más fácil, pero bueno, en el día a día, y ahí también te quería preguntar un poco, a veces se hace cuesta arriba y hay que tener bien claro cuál es el objetivo, el propósito de la empresa, que era eso que vos contabas al principio, porque bueno, muchas veces el camino emprendedor no es el camino más fácil, uno tiene que trabajar mucho y hace todo y tiene que estar al tanto de todo, porque bueno, así es como uno se va armando. Y quería preguntarte cómo es un día de trabajo en IFA. Vos hablaste de que ponés a crecer el hongo, y cómo es, cuánto demora, cómo es. Llegás así al laboratorio y ¿qué haces? Ahí va. Lo divertido que tiene esto en realidad que todos los días son
totalmente diferentes. Y te empezás a encontrar con cosas totalmente diferentes cada vez que vas avanzando más. Y con más cosas diferentes todavía. Un día normal podría llegar a ser un día en donde nosotros vamos al laboratorio, nosotros intentamos seguir optimizando estas formulaciones. Es algo que en realidad, a pesar de que tenemos algo ya estandarizado, nuestro objetivo final no es comercializar un único producto, queremos comercializar muchos productos, entonces ya estamos tratando de estandarizar nuevas cosas y seguimos optimizando lo que ya tenemos. Entonces, un día normal podría ser llegar al laboratorio, empezar a trabajar adentro del laboratorio con este microorganismo, empezar a hacer formulaciones nuevas o programar cómo se podían hacer formulaciones nuevas. En ese momento seguramente alguien llame diciendo: che, los vi por algún lado, qué bueno que está esto, me pueden dar más información, están comercializando esto, esto se puede hacer, che, ¿qué hongo están usando? A nosotros nos interesa. Bueno, empezar a hablar con un montón de gente, que eso es algo que es sumamente enriquecedor. Nosotros agradecemos mucho a todas las personas que nos han abierto las puertas para, ya sea para hablar o para contactarse con nosotros para demostrar interés. Eso es, además de ser sumamente enriquecedor de forma personal, es sumamente enriquecedor para todas las partes, y es algo que entendemos que es necesario para seguir haciendo cosas nuevas. Vos al pasar decías el objetivo, nuestro objetivo final o nuestra visión y misión en realidad son generar un mundo más sustentable. Nosotros basamos IFA en generar un mundo sustentable, un mundo sostenible, un mundo que nosotros podamos dejar a nuestros predecesores de una muchísimo mejor manera de la que la tenemos hoy en día. Esa es nuestra guía. Nosotros entendemos que los biomateriales son un campo en donde hay desarrollo, cada vez se está incrementando más ese desarrollo, pero es algo lento. Es algo lento porque cuando a uno le dicen hacé tu casa de hongos, uno se empieza a poner nervioso. Dice, y esto no se muere, y esto no se biodegrada, y cómo es esto. Bueno, por eso mismo nosotros tenemos que hacer un montón de estudios y es básicamente lo que hacemos todos los días. Después de hablar con alguien, seguramente nos reunamos entre todo el equipo, nos reunimos, vemos en dónde estamos, vemos cuáles son los objetivos que tenemos que ir cumpliendo. Empezamos a ver números, empezamos a hacer planillas de estados financieros, planillas de estados financieros, y no me sale el otro nombre, que es la planilla que va compasada estado de resultados, ahí va, de estados financieros y estados de resultados, para proyectar en realidad cómo es que puede llegar a ser IFA. Empezamos a jugar con los números, a ver cómo es, en qué lugares tenemos que optimizar para que estos materiales puedan llegar a las manos de las personas sin que las personas tengan que pagar una fortuna. Después de eso estudiamos mucho, tratamos de entender qué es lo que está pasando, hacia dónde va el mundo. Sabemos que hay empresas en el mundo que hacen materiales similares o materiales sumamente similares. Sabemos que ellos ya han allanado mucho de ese camino. Tratamos de entender cuál es su mentalidad y cómo es que han llegado hasta ahí. Tratamos de pensar un poquito más lejos también y no únicamente generar este tipo de material, sino utilizar a este tipo de hongos para generar una variedad de biomateriales diferentes, ya sea desde una espuma plus o un reemplazo de la espuma plus, hasta una suela de champión, hasta un cuero vegetal o un cuero fúngico. Estamos estudiando un montón para lograr esas cosas, esos nuevos productos, y para empezar a meter en el mercado los productos que nosotros estamos teniendo. Y después de todo eso, seguramente otras cosas que estamos haciendo también es interactuando mucho con lo que es la industria. A esa altura ya son como las 3 de la mañana en tu día. Más o menos. Nosotros dormimos poco, los tres dormimos muy poquito. Además de que los tres no nos dedicamos exclusivamente a IFA, porque en realidad no da la plata y de alguna forma hay que comer. Es un sueño en realidad, pero es un sueño que le estamos poniendo muchas ganas, pero en realidad tenemos que tener otros trabajos para seguir poniéndole ganas a IFA. Entonces a esa altura estamos a las 3 de la mañana y decimos, hay que mandarle el mail a
tal persona porque se había contactado con nosotros, porque le interesaba esto, puede ser un posible inversor, puede ser alguien que diga yo voy a invertir determinada cantidad de plata para poder generar esto. Hay que terminar esos estados de resultados para mostrárselos, hay que hacer una presentación para mostrar lo que estamos haciendo. A esa altura son las 4 y ahí sí más o menos nos vamos a dormir. Y después al otro día empiezan cosas diferentes según esos mails, según el feedback de la gente y según lo que vayamos entendiendo, esa ruta que nos hayamos planeado, a ver si se la vamos siguiendo. Bien, así que ahora estamos en etapa de generar conciencia. Ustedes están trabajando mucho en las redes sociales, aportando información sobre todo esto que estuvimos hablando. Me parece súper interesante eso que decías, que voy a llenar mi casa de hongos. Los invito a que recorran el Instagram de IFA Biomateriales, en donde hay un montón de información que explica un poco más y donde pueden ver imágenes de cómo se ven los distintos espacios con estos materiales, como para ir haciendo camino y ir entendiendo que el mundo viene por este lado y que cuando estemos en etapa de producción masiva ya todos estemos convencidos de que estos materiales son el futuro y nos animemos a tenerlos en nuestra casa. Creo que es súper interesante. Aparte del Instagram, ¿tienen alguna otra vía de comunicación que nos puedas compartir? Aparte del Instagram tenemos el mail, que es info@ifabiomateriales.com, que también recibimos mails. A nosotros nos gusta decir que estamos totalmente abiertos y que estamos lo suficiente locos como para escuchar a todos los que nos preguntan cosas y brindarles tiempo a toda esa gente y a todas las personas que se interesan por esto. Nos parece muy importante eso, como te decía antes, esa interacción con las personas en general, con el público en general, con el cliente, con el proveedor. Son interacciones que nos permiten conocer lo que se desea y entender mucho más hacia dónde tenemos que apuntar. Y son interacciones que nos dan un feedback muy grande y nos dan ideas muy grandes de decir, che, ¿y por qué no hacen esto? Quizás muchas veces ese che, ¿por qué no hacen esto? Otras personas se lo toman como diciendo, ¿qué más a esto? Esta persona me está molestando bastante, por no usar otra palabra, molestando bastante porque yo estoy haciendo... En realidad nosotros entendemos que ese feedback es sumamente importante y atrás de esa necesidad de la persona que esa persona encontró, nosotros poder suplir esa necesidad con este tipo de materiales. Bien, bueno, así que los invito a todos a canalizar sus dudas vía mail o a través de las redes, sobre todo Instagram es la que vi que están trabajando más. Y bueno, te agradezco mucho el tiempo que hayas venido a contarnos de este proyecto, que la verdad que es apasionante. Y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias.